Vamos a ver ahora uno de los principios de mayor utilidad al momento de realizar o querer resolver cualquier problemática. Y como recordemos, pues Power BI está identificado a que nosotros tomemos acciones y a su vez decisiones en función a la resolución de problemas. Uno de los principios principales es el principio de Pareto, donde nos indica que con el 20% de esfuerzo nosotros podemos obtener un 80% de resultado. Es decir, ¿cuáles son esos 20 productos que nos generan el 80% de las ventas? En el caso de nuestros clientes, ¿cuáles son esos 20% de clientes que nos obtienen el 80% de ingresos? O en el caso de control de gastos, ¿cuál es ese 20% de las cuentas que nos están resultando en un 80% del egreso? Entonces la idea es hacer poco esfuerzo, pero que reditúe en grandes resultados. Lo vemos aquí en un poquito más visualmente. ¿Cuál es ese 20% de inputs necesario que nos van a generar el 80% de la actividad? Con esto, pues la idea es optimizar los esfuerzos y por lo general se representa una gráfica como la que estamos viendo a continuación. Vamos a observar que pues tenemos aquí una serie de categorías, tenemos materiales, medios, mano de obra, métodos, medio ambiente, es un ejemplo que estamos viendo, y pues son las causas de no disponibilidad, ¿no? Por aquí vemos que cada una tiene una cierta cantidad de causas, de 35, 20, 10, 5, y vemos cómo este porcentaje se va acumulando de tal forma que si nosotros cruzamos con el eje Y, la frecuencia, podríamos ver que estos tres causas, lo que son materiales, medios y mano de obra, representan el 80% de la situación que está viviendo, al menos en este ejemplo de la gráfica. Entonces, no es necesario que efectuemos acá tal vez acciones, aquí se centra el 80%. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy similar donde nosotros busquemos identificar cuál es ese 20% de nuestros subproductos a través de la subcategoría que nos están redituando en el 80% de las ventas. Vamos entonces a nuestro Power BI y lo que nos va a interesar analizar es, repetimos, cuál de nuestro catálogo de productos de la subcategoría, pues como podrán ver tenemos varias, accesorios, almacenamiento, arte, bookcases, etcétera. ¿Cuál es el 20% de estos productos que nos están generando el 80% de nuestras ventas? Entonces vamos a hacer este diagrama de Pareto en 5 sencillos pasos. El primer paso va a ser generar una variable del total de ventas. Entonces vamos a crear una variable que se llame total de ventas, que va a ser la suma de la columna de ventas. Y como sugerencia, sugeriría que le pongamos por nombre o prefijo la palabra Pareto para saber que estas fórmulas pues fueron creadas con el objeto de generar el gráfico como tal de Pareto. Entonces vamos a irnos a nuestra tablita de indicadores DAX, vamos a crear una nueva medida y esta nueva medida va a tener por nombre Pareto 1, que es el primer paso, y va a tener de nombre total de ventas. Y como os lo había mencionado, no es más que una suma del total de ventas de la tabla de ventas. Entonces cerramos paréntesis y aquí está Pareto 1, paso 1, total de ventas. Eh, Ahora sí, la suma de ventas. Entonces vamos a validar y vamos a ir creando una nueva una matrix, una tabla para ir viendo los resultados que vamos obteniendo. Entonces vamos a tratar de expandirla así. Vamos a colocar la variable que acabamos de crear que se llama Pareto 1, total de ventas. Y del catálogo de productos vamos a colocar la subcategoría. Ahorita tenemos esta pequeña tabla, la cual es bastante sencilla de interpretar. Vemos que los móviles son los de mayor venta y así sucesivamente. Tenemos unas ventas acumuladas por 2.2 mil millones de pesos, euros, etcétera. Y aquí podríamos sacar una división para ver cuál de estos representan el 80% de estos 2 millones, pero vaya, no lo queremos hacer a mano, lo que queremos es interactuar con estos gráficos. Entonces, ahora el siguiente paso va a ser crear una variable que nos ayude a ordenar de mayor a menor la cantidad de ventas siempre de forma automática y por default. Entonces vamos a irnos a nuestro Power BI. Entonces empezamos con la nueva variable que va a tener de nombre Pareto 2 sugerido.
Pareto 2 y va a tener por nombre rank de ventas. Esto pues nos va a ayudar a tener un ordenamiento ahí de mayor a menor sobre las ventas que se vayan generando. Entonces vamos a empezar con un if. Después vamos a proceder de una función que se llama hasValue. Es decir, si existe un valor prefiltrado dentro de nuestro catálogo de productos que vendría siendo la subcategoría. Entonces, ¿qué queremos que haga? Si existe algún valor filtrado ahí, pues vaya, vamos a pedirle que nos haga un rank con la función x, rank x, ¿de qué? Vaya, de todas, por eso usamos la función a, de todas las subcategorías, ¿de acuerdo? Y queremos que una vez que haya hecho esta función, las haga a través de la expresión de la variable que acabamos de crear hace unos momentos, que es Pareto 1 de total de ventas. Y finalmente vamos a cerrar el paréntesis. ¿Qué pasa si no hay ningún filtro en ninguno de ellas? Entonces vamos a cerrar con un blank. Entonces, así está la función hasValue rank x, todas las categorías. Entonces vamos a darle clic en validar y vamos a colocar esta función de Pareto. Aquí disculpen un poco el nombre. Pareto 2. Que va a estar también almacenada en nuestra tabla de indicadores, al igual que el resto. Y la vamos a colocar en la matrix. Entonces, por default nos ordena siempre de mayor a menor, del 1 al 16, las de mayor venta. No importa que yo la columna previa la ordene de mayor a menor, la subcategoría de a z, el orden siempre lo mantiene. Tenemos aquí que el rank 1 es para móviles y el 16 para sujetadores. Entonces, vamos a dejarlos ordenadas en función al rack, bastante sencillo, del 1 al 16, de mayor venta a menor venta. Vámonos al siguiente paso. El siguiente paso ahora es crear una variable que tenga el total de ventas por categoría, es decir, para saber a qué porcentaje represente cada una de ellas versus el resto del total. Y con esta variable lo que vamos a ir generando es que nos vaya haciendo una sumarización. Es decir, primero sume los 327 más los 322 más los 268 y así sucesivamente. Entonces vamos a crear la tercera variable. Aquí en nuestra tablita de indicadores, nueva medida. Y va a tener por nombre Pareto 3. Pareto 3. Y va a tener por nombre total acumulado by categoría. Y aquí vamos a empezar nuevamente con una edición de un if. Si existe un valor hasValue en la tabla de subcategoría de la tabla catálogo de productos, ¿ok? ¿Qué queremos que haga? Pues vaya, entonces resultado, que haga una sumatoria, sum x, del top n. Este top n nos va a ayudar a ir sumando constantemente cada uno de los valores. Es decir, ¿cuántos queremos que sume? ¿Cuántos top n? Pues queremos que sume los 16 valores que en este caso existen en el rank y están almacenados en la tabla o en la variable Pareto 2 que se llama rank ventas, que son 16 valores. Una vez que ha hecho esto, va a sumar de la tabla de toda la subcategoría de productos. Vamos a cerrar paréntesis. Hasta aquí apenas está sumando el top n. Y vamos a darle coma para que nos ordene la expresión por, en este caso, por la suma de total de ventas de la variable que acabamos de crear de Pareto 1 de forma descendente. Vamos a cerrar paréntesis. Vamos a darle coma y ahora sí, ¿qué queremos que sume? Nuevamente de Pareto 1, el total de ventas. Cerramos paréntesis. ¿Y qué pasa si ninguna de estas condiciones se cumple? Pues vaya que nos ponga un blanco. ¿De acuerdo? Entonces cerramos paréntesis y damos validación. Vamos a colocar entonces esta tercera variable que se llama Pareto 3. Y ahora sí, voy a maximizar esta tabla para que podamos observar
cómo nos va acumulando los valores. El total de la suma es de 2.2 mil millones y con 327 se va acumulando 327, luego 322 más los 327 me da 650, esos 650 más los 268 me da 919 y así sucesivamente hasta que el último valor me suma los 2.261 que vemos aquí también en la parte inferior individual. Entonces prácticamente ya casi hemos concluido el Pareto. Nos falta un cuarto paso, el cual consiste ahora en agregar el total de ventas por categoría. Lo que va a hacer esta variable dex es que va a sumar todo el catálogo y tener pues básicamente el total de las ventas de los 2.21 en una forma lineal, muy parecido a los ejercicios que realizamos hace unos momentos con las funciones de control estadístico de procesos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una nueva variable. Va a tener de nombre Pareto 4. Y va a ser el total de todas las categorías. Y no es más que una suma. Vamos a usar la función sumx. ¿De qué tabla? De todo. Vamos a usar la función all. De todo el catálogo de la subcategoría de productos. Vamos a cerrar paréntesis. ¿Y qué expresión vamos a hacer de suma? Pues vaya, que nos sume el total de ventas de Pareto 1. Cerramos paréntesis y vamos a dar clic en validar. Y vamos a agregar esta nueva variable aquí en esta pequeña tabla que se llama Pareto 4 y vemos que ahora se muestra el acumulado de 2.261 para todas las categorías. Y ya el último paso es muy sencillo, es dividir el acumulado entre el total de la categoría. Entonces vamos a hacer el Pareto 4 entre Pareto 5, Pareto 3 entre Pareto 4 y vamos a tener un porcentaje acumulado como lo estamos viendo aquí. Básicamente el porcentaje de participación por cada categoría. Vamos a dividir la Pareto 3 entre Pareto 4. Entonces aquí en nuestro Power BI vamos a crear la última medida y vamos a ponerle de nombre Pareto 5. Es una división de Pareto 3 entre Pareto 4. Si no hay algún resultado erróneo, pues que nos devuelva un 0 y vamos a validar. Y vamos a darle un pequeño formato de porcentaje a esta de Pareto 5. Y listo. Ahora sí vamos a ver que prácticamente los primeros productos nos están representando un 28% de ventas y por aquí anda un 76%. Los productos, 7 productos de 16 suman el 76%, 8 productos de 16 tienen el 83% de ventas. Y esto ya lo podemos llevar básicamente a un gráfico que nosotros sea muy sencillo construir. Voy a tratar de minimizar esta tabla y vamos a copiarla y pegarla aquí en la parte superior para posteriormente hacer una transformación. Vamos a hacer una transformación muy sencilla. Vamos a maximizarlo y vamos a pedir que genere un gráfico de líneas combinado, que es un gráfico de columnas y gráfico de líneas, donde en el eje compartido vamos a dejar la subcategoría y en valores de columnas podemos dejar lo que es el total de ventas para cada producto y en los valores de líneas podemos colocar el Pareto 5. Y aquí vemos ahora sí cómo se comporta el Pareto. Vemos que pues vemos el acumulado, cuánto vende cada uno y dónde hace el cruce con el 70 y 60%. Hasta las tabletas tenemos ahí. O bien podemos graficar, en lugar de tener el Pareto 1, podemos graficar el Pareto 3 y nos da un gráfico muy parecido, similar. Podemos ordenarlo un poco nada más. Ordenar eje en función al Pareto 5. Y de esta forma ahora sí vamos a ver de menor a mayor cómo se va comportando o lo podemos ordenar inverso en función al total de las ventas acumuladas. A mí en lo personal prefiero utilizar el total de ventas y ahora sí vemos quién tiene mayor cantidad de porcentaje. Incluso lo podemos semaforizar si quisiéramos ver un poquito más
colores de datos y nos vamos a ir a color predeterminado en función a que el Pareto 5, pues en una regla básicamente en función a el Pareto 5, si el valor es mayor o igual a 0 como número o menor a 0.80, entonces que me ponga en color azul fuerte. Que me lo ponga en color gris, esos están. Y ahora sí, estos productos tienen mayor del 80%, por debajo pues no valdría la relevancia. Entonces, pues es muy práctico realizar este tipo de informe de Pareto y lo más importante es que pues también podemos hacer una segmentación de datos. Podemos empezar a jugar en función a cada una de las regiones. Si yo por aquí agrego un slicer, una segmentación de datos y por aquí coloco la región, vamos a ver que puede funcionar también. Vemos la región central, cómo cambia el Pareto, por ahí el este, el sur, aquí ya no es tan importante el almacenamiento y en la región west, copiadoras. Entonces cambia un poquito ahí en función a cada una de las regiones y pues es interesante ahí cómo se va comportando el Pareto, la verdad de mucha utilidad.